cardiopatía hipertrófica y el papel de las imágenes. Como van a ver a lo largo de la charla, las imágenes tienen un papel muy importante en la miocardiopatía hipertrófica, no solo en el diagnóstico y en el tratamiento, sino también en la estratificación del riesgo y en la evaluación del pronóstico de estos pacientes. Listo. Entonces, como sabemos, pues inicialmente la definición de miocardiopatía hipertrófica es el aumento del espesor de al menos uno de los segmentos que alcance 15 milímetros, considerando puntos de corte ligeramente inferiores, sobre todo en pacientes que son familiares de pacientes que ya tienen miocardiopatía hipertrófica o que ya tienen el genotipo, y pacientes de riesgo, que son pacientes con genotipo positivo pero que aún no han desarrollado el fenotipo. Esto una vez excluimos otras patologías que pueden aumentar el espesor de pared por aumento en la poscarga, como sabemos, la estenosis aórtica, la estenosis subaórtica, el corazón de atleta y otras patologías que pueden aumentar no por hipertrofia de la fibra, sino por depósito o aumento en el espacio extracelular, como la amiloidosis. Como vamos a ver a lo largo de la charla, pues la miocardiopatía hipertrófica puede tener diferentes fenotipos, puede tener diferentes características morfológicas que, aunque no son patognomónicas de la patología, sí hacen que nos prendan una alarma, como son los músculos papilares hipertróficos, la inserción apical de los músculos papilares, los supernumerarios, la elongación de la valva, especialmente la valva anterior. En algunos pacientes, las criptas miocárdicas, la presencia de puentes musculares y la hipertrofia del ventrículo derecho. Vamos a ver que los síntomas del paciente van a estar explicados por esas alteraciones fisiopatológicas, como son especialmente la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que viene acompañada de diferentes grados de insuficiencia mitral, como lo vamos a ver ahora, la disfunción diastólica, en algunos pacientes la isquemia miocárdica, las arritmias, por supuesto, favorecidas por la fibrosis, que vamos a ver también, y la disfunción autonómica. Entonces, la evaluación pues empieza con la primera herramienta que tenemos en imágenes, que es la ecocardiografía, y lo que vamos a enfocarnos es en buscar si el paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica obstructiva o no, si tenemos SAM. En alguna época o por muchos años nos enseñaron que ese SAM era causado por el efecto Venturi, pero hoy sabemos que hay otras alteraciones, especialmente del aparato valvular mitral, que pueden llegar a explicar ese SAM incluso en pacientes que no tienen hipertrofia del septum. Entonces, hoy sabemos que este septum no produce el movimiento sistólico anterior, no por el efecto Venturi, sino porque una desviación del flujo que produce una alteración en el ángulo una vez el flujo se conduce hacia el tracto de salida y produce un golpe, digamos, golpea la valva anterior y la traslada hacia el tracto de salida, favoreciendo esa obstrucción. Adicionalmente, la presencia de músculos papilares supernumerarios, la presencia de músculos papilares hipertróficos nos va a favorecer que las cuerdas tendinosas mediales, especialmente las que van hacia el folleto A2, pierdan tensión y esto favorezca el movimiento de la valva anterior hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La presencia de insuficiencia mitral, la severidad de esa insuficiencia mitral va a depender de qué tanto la valva posterior acompaña a la valva anterior al tracto de salida del ventrículo izquierdo, qué tan corta o larga sea esa valva posterior, y así vamos a tener entonces insuficiencias de diferentes grados, que usualmente son insuficiencias excéntricas que se dirigen hacia el aspecto posterior de la aurícula izquierda. Sin embargo, muchos de estos pacientes tienen enfermedades primarias de la válvula mitral, usualmente enfermedad mixomatosa, y no es infrecuente encontrarnos con jets que no son tan excéntricos ni tan posteriores, sino que incluso pueden ser centrales o anteriores cuando el paciente viene acompañado con una enfermedad mixomatosa de la válvula. Tenemos entonces que buscar exhaustivamente si estos pacientes tienen una obstrucción del tracto de salida, porque definitivamente puede explicar la sintomatología de estos pacientes, el dolor torácico, el síncope, la alteración en la clase funcional. Muchos de ellos vienen al eco con un gradiente que no es obstructivo, un gradiente que es menor a 30, en ellos deberíamos buscarlos
mediante maniobras de Valsalva. Sin embargo, sabemos que estas maniobras muchas veces alteran la ventana acústica y por esto estos pacientes terminan yendo a un ecocardiograma estrés que nos va a permitir identificar o evidenciar o no si estamos ante una miocardiopatía obstructiva, que sería significativa si encontramos un gradiente dinámico mayor a 50 milímetros de mercurio. ¿Por qué va a ser importante? Porque pues, la presencia de un gradiente mayor a 50 definitivamente encuentra una diferencia importante en cuanto a muerte cardiovascular. Fíjense que en cuanto a muerte súbita hay diferencia, pero la diferencia no es significativa y por eso no es un parámetro que se tenga en cuenta a la hora de estratificar los pacientes para definir o no la colocación de un cardiodesfibrilador, pero sí marca la diferencia en cuanto a progresión de enfermedad, deterioro de su clase funcional, hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte de otro tipo. La disfunción diastólica también acompaña esta patología, usualmente es disfunción diastólica leve, en grado tipo 1, máximo tipo 2, aumento, ¿por qué ocurre? Por aumento en las presiones intracavitarias, la falta de uniformidad en la contracción y la relajación del ventrículo, todo esto va a favorecer la disfunción diastólica y por supuesto la disfunción diastólica también va a causar los síntomas en estos pacientes. La isquemia miocárdica, porque va a haber un mismatch entre el aporte y la demanda de oxígeno en pacientes muy hipertróficos, y esto va a favorecer en el fenotipo medio ventricular la presencia de aneurismas apicales, que va a favorecer también la formación de trombos y los eventos cardioembólicos en estos pacientes. Entonces va a ser importante no solo buscar la obstrucción a nivel del tracto de salida, sino también la obstrucción medioventricular, porque se ha demostrado que estos pacientes también tienen alto riesgo de muerte súbita. Muy importante hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que aumentan el espesor de pared y aquí viene entonces también a jugar un papel importante en eco el strain, porque los diferentes parámetros de strain longitudinal nos van a permitir hacer el diagnóstico diferencial, aunque no son hallazgos patognomónicos, podrían llegar a orientar no solo el fenotipo, sino también otras patologías como la amiloidosis en la que vemos menor compromiso de los segmentos más apicales, que es el patrón de cherry on top que se ha descrito clásico en esta patología, aunque como les digo no es patognomónico. Vamos a seguir creo que con la resonancia. Entonces digamos que hasta aquí el aporte del eco y vamos a hablar un poquito de cuál es el aporte de la resonancia en estos pacientes. Ya saben ustedes que es una técnica que supera el eco en cuanto a resolución espacial, vamos a poder diferenciar de una manera mucho más clara el borde endocárdico, vamos a poder evaluar mucho mejor la función de ambos ventrículos y fíjense, este es un ejemplo que vimos en la cardio ya hace algunos años, este eco inicialmente fue leído como una probable aquinesia de los segmentos apicales y de hecho fue a cateterismo y de hecho fue en el cateterismo donde nos dimos cuenta que lo que había era una obliteración del ápex por aumento en el espesor de esas paredes y este es el mismo paciente, vean cómo lo que el paciente realmente tenía era una miocardiopatía hipertrófica apical y esto porque pues definitivamente en el eco muchas veces tenemos problemas de la ventana acústica, el parénquima pulmonar nos produce atenuación, el pulmón nos produce atenuación y no nos permite visualizar de manera adecuada especialmente la pared anterolateral y los segmentos apicales en muchos de estos pacientes. Esto nos va a permitir identificar el fenotipo, estos son todos pacientes de la cardio, vean los diferentes fenotipos que podemos ver, sin embargo estos fenotipos desafortunadamente no son patognomónicos de la miocardiopatía hipertrófica y podemos tener pacientes con Fabry que tienen un fenotipo de hipertrófica apical, incluso de septal asimétrica, incluso también en la amiloidosis. Es por esto que nos tenemos que apoyar del contraste, ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, la resolución espacial nos permite también evaluar las características morfológicas que ya les comenté al comienzo, que en el eco hay veces son difíciles, como la elongación de las cuerdas de la valva anterior, como lo vemos acá, los músculos papilares supernumerarios y la presencia de aneurismas apicales en los fenotipos medioventriculares, que algunas veces por alteraciones en la ventana acústica no podemos visualizar adecuadamente. La detección de estos aneurismas y la utilización de las secuencias de realce temprano y de realce tardío nos van a permitir identificar estos trombos que, como les dije, aumentan el riesgo de cardioembolia en estos pacientes y ya han demostrado en estudios que aumentan el riesgo de muerte súbita también.
Lo han demostrado diferentes publicaciones, como lo ven allí. Y la detección de fibrosis, que definitivamente marca el pronóstico en estos pacientes porque favorece la producción de arritmias ventriculares. El depósito de gadolinio que vamos a ver en estos pacientes son un depósito de gadolinio mesocárdico que va a localizarse dependiendo del fenotipo, va a ser apical en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica apical, más septal, o en los puntos de inserción del ventrículo derecho en las miocardiopatías más típicas septales asimétricas. Y esto definitivamente se ha asociado con la posibilidad de tener más arritmias ventriculares, como lo ven allí, y diferencias significativas en cuanto a eventos adversos en todas las publicaciones prácticamente. Se empezaron a plantear puntos de corte que hablan que el riesgo de muerte súbita es superior cuando esa fibrosis es mayor al 15% de la masa del ventrículo. Y por esto es hoy en día un árbitro a la hora de definir la necesidad o no de colocación de un cardiodefibrilador, especialmente cuando los otros parámetros que ya conocemos no son conclusivos. La presencia de depósito de gadolinio también nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial porque hay algunas patologías que tienen un comportamiento totalmente diferente, como es la amiloidosis. La amiloidosis tiene un depósito de gadolinio que puede ser transmural o subendocárdico, recordando la cardiopatía isquémica, pero en este caso compromete todas las paredes, compromete las paredes de las aurículas y el septum interauricular, pero más importante que eso es que no permite anular la señal del miocardio sano, como lo vemos en la miocardiopatía hipertrófica, en donde vemos que sí hay segmentos sanos intercalados con los segmentos en los que tienen fibrosis, en donde vamos a ver el depósito de gadolinio más hacia el mesocardio. El Fabry, que compromete más sobre todo los segmentos basales y medios de la pared inferolateral, y otra patología que hay veces entra dentro de los diagnósticos diferenciales, un poco más rara, de la fibrosis endomiocárdica, en la que también vamos a ver una obliteración del ápex, y en este caso vamos a ver es un depósito de gadolinio subendocárdico, algunas veces rodeando trombos apicales, conservando la motilidad en los segmentos apicales. Entonces, como vemos, las imágenes son de primera línea en la aproximación diagnóstica. Establecer la severidad del fenotipo va a ser muy importante para encontrar la causa de la sintomatología del paciente. Muy importante tratar de hacer evidente la presencia o no de la obstrucción del tracto de salida con una evaluación muy juiciosa del aparato valvular mitral, porque eso va a determinar qué tipo de procedimiento puede verse, pues digamos qué tipo de procedimiento va a beneficiar al paciente, la disfunción diastólica y todo el resto de hallazgos fisiopatológicos que podemos encontrar. Muy importante en la toma de decisiones terapéuticas y sobre todo en la estratificación de riesgo, como lo vimos, la presencia de fibrosis marca la diferencia en pacientes que tienen o no riesgo de muerte súbita y falla cardíaca progresiva. Muchas gracias.